gracias por tus palabras, porque la verdad es que debo decir que fue muy valiente nuestro secretario general de Naciones Unidas, porque no dijo 101 muertos, dijo 101 asesinatos. Eso, más valiente que yo por el miedo que acá está la discusión. Yo estoy citando al secretario general de Naciones Unidas. ¿Te molesta si lo dejo aquí? Bueno, muy buenas tardes. En nombre de nuestra directora regional, Susana Sotoli, que lamentablemente está en otro compromiso en este momento, quiero realmente agradecer la invitación de Articulación Feminista Marcosur, al Fondo de Población, a mi persona, a Rocío y a todas las que estamos aquí. Quiero extender además mi saludo al comité de expertas que realmente serán los protagonistas esta tarde para analizar los casos de las historias que vulneran derechos. Muchas gracias a todos y todas los rostros conocidos que están hoy aquí en esta reunión. Como todos ustedes saben, porque estoy hablándole a los convencidos, las convencidas y las convencidas en esta sala, el Fondo de Población de las Naciones Unidas es una agencia de la salud sexual y reproductiva de Naciones Unidas. Y en América Latina tenemos el compromiso de acompañar a los estados, a las organizaciones de sociedad civil, a la academia, al sector privado, a las comunidades, a alcanzar nuestros 3 objetivos transformadores, que son poner fin a todas las muertes maternas prevenibles, eliminar la brecha de necesidades insatisfechas de métodos de planificación familiar y erradicar la violencia de género y todas las prácticas nocivas. Y ninguno de esos 3 resultados transformadores es posible alcanzarlos si no tenemos una educación integral de la sexualidad de calidad en nuestros países. Y nuestras 3 causas abiertas del día de hoy tienen que ver con ese tema. Yo quería compartir con ustedes unos datos que seguramente conocen, pero que nos llevan a la importancia de la educación integral de la sexualidad en la región. En primer lugar, que somos la segunda región con la mayor tasa de embarazo adolescente, nada de que sentirnos orgullosos, que en nuestra región 1 de cada 4 niñas y casos se encuentra en unión temprana antes de cumplir los 18 años, que las muertes maternas han tenido un retroceso de 20 años, tenemos la misma razón de mortalidad materna que hace 20 años, y que el porcentaje de abortos es cada vez mayor, sobre todo en nuestras adolescentes, y muchos de ellos abortos de riesgo. Que de las 110.000 nuevas infecciones de VIH, el 1/3 siguen ocurriendo en población adolescente y joven menor de 24 años. Que existen 1.1 millones de niñas adolescentes entre 15 y 19 años que han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto sexual forzado, y que al menos 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física y o sexual en algún momento de nuestras vidas. Estamos a 10 años del consenso de Montevideo. Como todos saben, hay una medida prioritaria número 11 que justamente aborda el tema de la educación integral de la sexualidad como una herramienta indispensable para justamente reducir el embarazo adolescente, garantizar salud sexual y reproductiva, reducir VIH, muertes maternas, violencia y necesidades insatisfechas de métodos de planificación familiar. Es indispensable además para garantizar la autonomía de nuestras mujeres, porque garantiza una mayor toma de decisión informada acerca de sus cuerpos y sus vidas, y contribuye sin lugar a duda para la erradicación de la violencia de género. Celebramos el desarrollo de esta causa abierta que nos llevará sin lugar a duda a la reflexión, al debate, al análisis de la importancia de mantener la EIS, la educación integral de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos en nuestra agenda de desarrollo. Hoy, en el marco de esta reunión y rodeada de tantos rostros conocidos, quiero realmente recalcar que desde el UNFPA reafirmamos nuestro compromiso con la educación integral de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que solo así podremos construir un porvenir más equitativo, inclusivo, saludable para todos, todas y todes, y alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. En estos contextos de incertidumbre en los que vivimos, de lo único que estoy segura es que en esta sala hay evidencia, compromiso, pasión por la causa de los derechos sexuales y reproductivos de esta región. Así que de parte de UNFPA y del mío propio, muchísimas gracias a todas, todos y todas por estar aquí. Muchas gracias, Alejandra. Le voy a pedir a Luna, a Erika, a Sonia número 1, a Sonia número 2, Soledad, que pasen a la mesa. Las que no se llamen Sonia no van a poder ser expertas de café.
Mientras yo les voy a contar muy brevemente y les voy a dar un saludo, y si me paro porque realmente no se ve nadie, es increíble, es como si el salón fuera inclinado así. Espero que no sea un presagio de naufragio de lo que estamos Paso haciendo. sonido. Con permiso, gracias. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Gracias por estar hoy aquí en esta tercera edición. Creo que no es un gran lugar para Es todos los una edición lugares. especial en el marco de, como todos sabemos, el aniversario número 10 del Consenso de Montevideo. Yo voy a ser la moderadora de este espacio. Mi nombre es Ana Cristina González Vélez. Para quien todavía no haya deducido, soy colombiana. Soy médica, soy doctora en bioética, soy especialista en Derecho a la Salud e Igualdad de Género. He sido consultora en distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas. Actualmente estoy colaborando con la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo. Soy cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización donde surge la iniciativa Causa Justa que puso a Colombia a la vanguardia de la región en materia de liberalización de marcos legales sobre aborto. Soy además integrante de la articulación feminista Marcosur. Y quería contarles muy brevemente que Causa Abierta, como ya Lucy mencionó, arrancó en el año 2018 y que en estos años hemos presentado y discutido un total de 10 casos emblemáticos de vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos, contando los 3 casos del día de hoy. 4 casos en la primera edición, y nos gusta repetirlos porque, como decía Lucy, esta es una causa abierta. No quiere decir que venimos aquí, presentamos los casos y seguimos para el siguiente. Todas estas causas tristemente siguen abiertas. En esa primera edición conocimos el caso de Juana, un caso de abuso sexual en manada a una niña indígena de 12 años, la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, que de seguro tenía poco, donde murieron 41 niñas y adolescentes quemadas, que denunciaban maltratos, violencia sexual y trata de personas por parte del hogar, el caso de la prohibición de la enseñanza con enfoque de género, y el caso de Rosaura Almonte, Esperancita y familiares versus República Dominicana, un caso de negación del tratamiento médico en caso de enfermedad grave por la prohibición absoluta del aborto que rige en el país. En el año 2022 sumamos 3 casos: profanación y ultraje, el cuerpo ciego de la ley, un caso sobre el uso de la violación en el contexto de las protestas sociales, la mortalidad materna durante el COVID y las leyes restrictivas sobre aborto y violencia sexual. Hemos discutido 7 temas: abuso sexual en mujeres indígenas, abuso sexual en la protesta social como arma de control, prohibición del uso y enseñanza del enfoque de género, violencia contra niñas institucionalizadas, aborto, mortalidad materna y hoy, educación integral en sexualidad. Hemos recorrido 8 países con estos casos: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, Paraguay y República Dominicana. Y hemos contado con los aportes de 13 redes y organizaciones latinoamericanas y nacionales: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos REDLAC, la Campaña por una Convención de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Colectiva Mujer y Salud, la Red de Mujeres Afroamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, La Morada, Articulación Feminista Marcosur, Articulación de Mujeres Brasileras, CLACAI, Surcuna, FOS Feminista, el Centro de Derechos Reproductivos, CPEM y la Coalición de Educación Sexual Integral. Es terrible constatar que son muchas las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en nuestra región, y cada una de ellas es sin duda digna de una causa. Hoy sumamos 3 casos emblemáticos de vulneraciones en materia de educación sexual integral, un territorio que parece haber sido colonizado por los antiderechos, con no muchas acciones estratégicas y coordinadas de nuestro lado. Son esos los casos que presentaremos hoy en el marco de este evento especial sobre los 10 años del Consenso de Montevideo, en la que los gobiernos de América Latina y el Caribe deben rendir cuentas sobre sus avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, y no pueden, y de eso nos encargaremos nosotras, olvidar estas dramáticas vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos. Abrimos esta causa para recordar que la sociedad está atenta, que los movimientos estamos atentos, y que si bien estamos abiertas al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas,
no vamos a rendirnos hasta encontrar justicia e igualdad. En esta tercera edición de Causa Abierta nos acompañan dos personas expertas cuyos currículos pueden consultar en la gacetilla, que creo que no hemos repartido, pero muy rápidamente vamos a repartir. ¿O ya la tienen? No. Faltan las gacetillas, pero ya se las vamos a entregar. Y yo iré presentando cuando sea el momento de darle la palabra. Cada una de ellas contribuirá desde su experiencia, formación y trayectoria con el análisis de uno de los dos casos concretos. Hoy vamos a presentar un caso general, que es un panorama sobre la situación de educación sexual integral en la región, y dos casos concretos que las expertas harán referencia a cada uno de ellos, poniéndolo en contexto del panorama general que será presentado en primer lugar, a fin de señalar violaciones a los derechos, incumplimientos de los acuerdos intergubernamentales y perspectivas para avanzar. La metodología es muy simple. Vamos a escuchar en primer lugar a las representantes de las redes y organizaciones cuyos casos se constituyen a partir de hoy en causas abiertas. Cada una de ellas tendrá 12 minutos para presentar el caso y escucharemos a continuación a las personas expertas que tendrán un máximo de 12 minutos cada una y cerraremos con unas breves conclusiones. Desde ya, muchas gracias por su presencia esta tarde. Quiero entonces darle la palabra al caso Panorama General, Educación Sexual Integral, un compromiso pendiente en la historia de las juventudes en Latinoamérica y el Caribe. Este caso fue preparado por FOS Feminista, que es una organización interseccional centrada en la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las niñas y las personas con diversidad de género. También imparten educación sexual integral a los jóvenes y atienden supervivientes de la violencia de género. El caso va a ser presentado por Luna Borges. Luna es directora asociada en FOS Feminista, abogada, investigadora y activista feminista, y actualmente trabaja como directora, ya lo mencioné, en FOS Feminista, coordinando la implementación de proyectos. Luna es abogada, estudió en la Universidad de Brasilia, pero también en la Facultad de Derecho de Harvard y en el Centro de Investigación en Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Luna, muchas gracias, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar en un espacio con tantas expertas en derechos humanos, derechos de las mujeres, niñas y personas de género diverso. Un poco más. Sí, creo que quisiera empezar hablando que este caso ha sido producido por el equipo de FOS Feminista y debo nombrar específicamente a Ivette Avedaño, un joven mexicana y oficial de programas en educación integral y sexualidad que ahorita está en Bolivia, en un encuentro de juventudes. Venimos aquí a representar a FOS Feminista, una alianza de fuerzas de más de 40 países del sur global que trabaja para responder a las prioridades del ecosistema de salud, derechos y justicia sexual y reproductiva. Como parte de nuestro trabajo, estamos junto a nuestras socias en las calles, en los tribunales y en otros espacios de defensa como una voz feminista, resistiendo a la injusticia y defendiendo la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos a nivel local, nacional, regional y mundial. Presentamos aquí no un recogido, pero un argumento basado en evidencias sobre cuáles razones la educación sexual integral es un compromiso pendiente, una causa abierta en la historia de las juventudes en América Latina y el Caribe. Hace más de 15 años, países de América Latina y el Caribe, mediante sus ministros de salud y de educación, reafirmaron su compromiso con la educación integral en sexualidad, EIS, a través de la declaración ministerial Prevenir con Educación, en donde se comprometieron a alcanzar para el año de 2015 la consolidación de la coordinación interdepartamental y la implementación de estrategias multisectoriales de la educación integral en sexualidad y la difusión de la salud sexual, incluyendo la prevención de VIH y de ITS. Hace 10 años, en 2013, se celebró el Consenso de Montevideo, como todos saben aquí, un acuerdo pionero y progresista en su categoría y fundamental para el proceso de revisión y seguimiento al programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de las Naciones Unidas realizada en Cairo en 2004. A partir de entonces, la educación integral en sexualidad y su incorporación en la educación pública son base de las medidas prioritarias a las cuales los gobiernos de la región
se comprometieron y a los cuales deben resultados. Sin embargo, es importante señalar que esas medidas prioritarias están basadas en la implementación de programas de educación integral en sexualidad con características específicas, lo que significa que deben ser brindadas con laicidad, interculturalidad, libres de discriminación, de forma gratuita y de calidad, pero también vinculadas a la garantía de acceso a derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos. La prevención, también vinculadas a la prevención y erradicación de la violencia sexual y de género, y la eliminación de la discriminación y estigmatización de adolescentes y juventudes, particularmente las comunidades LGTBI. Como Fos Feminista tenemos nuestras raíces en América Latina y Caribe y hemos acompañado de cerca el primer informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo, presentado por CEPAL en febrero de 2019, el cual resaltó los primeros hallazgos respecto al cumplimiento de la sesión sobre acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Ya en el año 2019, el documento se enunciaba con preocupación el escaso avance en el cumplimiento de la medida prioritaria 11 relativa a la garantía del acceso a la AIDS en los países involucrados, en donde la persistencia de prejuicios y la falta de habilidades para gestionar salud y ejercer los derechos sexuales y reproductivos, así como la permanente desigualdad de género en las relaciones de pareja, la violencia sexual, siguen siendo realidades, y con mayor preocupación sobre el aumento de la discriminación y estigmatización de adolescentes y jóvenes. Frente a este contexto, queda claro la importancia de fomentar la transparencia y el acceso a la información, crear espacios de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, y fortalecer la rendición de cuentas sobre la implementación del Consenso de Montevideo. Por eso, la sociedad civil ha apoyado procesos de monitoreo social, como Mira que te miro y ISOKIT. Son herramientas que demuestran que la educación integral en sexualidad en América Latina y Caribe no ha tenido avances sustantivos y se encuentra altamente vulnerada durante crisis democráticas y con el incremento de discursos antiderechos que, sin basarse en ninguna evidencia, atacan políticas públicas de educación integral en sexualidad, contribuyendo a la vulneración de derechos de poblaciones, especialmente las más marginadas. Entonces aquí presentamos una mirada regional con algunos argumentos basados en la evidencia recogida en Mira que te miro, una plataforma construida y alimentada por distintas organizaciones de la sociedad civil, en la cual uno de los componentes temáticos evaluados a partir de fuentes de documentos oficiales es justamente educación integral en sexualidad. Si bien la plataforma no evalúa la implementación de marcos legales de AIDS, sí da cuenta de algunos indicios como capacitación, asignación de recursos, sistemas de denuncias y campañas de difusión, visibilizando algunos ítems que muestran mayor rezago. En la mirada regional, de los 13 temas analizados, aborto, educación integral en sexualidad y rendición de cuentas son las áreas en las que existen más fragilidades. En base a esta experiencia y recopilación de datos y el trabajo regional realizado por nuestra alianza, señalamos dos grandes retos en la región en materia de AIDS. El primer reto es la falta de estandarización de la AIDS en los marcos normativos, lo que ha permitido que algunos países reconozcan la educación integral en sexualidad en sus narrativas, al mismo tiempo que aprueban legislaciones que vetan su avance tangible. Este es el ejemplo de Nicaragua, en donde si bien han incorporado AIDS en el currículo escolar, continuamente hacen apología a la abstinencia y omiten los estándares internacionales, apoyándose en narrativas punitivas, sin cualquier rastro de evidencia científica. Por ejemplo, en 2022, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 22-26 de Nicaragua incluye la AIDS en los currículos educativos desde la prevención del embarazo, abstención y el fomento a la familia heterosexual, a través de formaciones de adolescentes en escuelas de valores.
Si bien algunos de los países mencionan la AIDS en sus políticas de salud reproductiva, no cuenta con orientaciones sobre los componentes que debe tener un plan de estudios en materia de AIDS, ni sobre la manera de llevarlo a la práctica. Esto figura un claro incumplimiento y falta de garantía de medidas prioritarias del Consenso de Montevideo, y por ende una vulneración directa a los derechos humanos de personas jóvenes de la región. Desde una mirada interseccional, resaltamos que la AIDS, con pertenencia cultural y lingüística, es un factor fundamental para que desde la primera infancia las poblaciones vivan en plenitud su bienestar, su salud y sus proyectos de vida. Además, la AIDS fortalece e impulsa la participación política comunitaria, local y nacional de las juventudes y adolescencias, lo que en última instancia permite el desarrollo integral de los estados. El segundo gran desafío identificado por el monitoreo social es el reducido financiamiento gubernamental para la territorialización de los planes y programas relativos a la AIDS, lo que incrementa la vulnerabilidad de los marcos legales relativos a la educación integral en sexualidad frente a los desequilibrios democráticos, cambios de gobiernos y crisis humanitarias. Muchos de los marcos normativos de AIDS presentados por los países no cuentan con presupuestos sustentables que prioricen el avance de la AIDS a niveles locales, ni de programas de investigación e innovación en el campo. En México, Argentina, Uruguay, Colombia, por ejemplo, países donde la AIDS encuentra sustento legal, los retos corresponden más al proceso de territorialización. Particularmente en México, en el marco de la reforma del artículo 3 constitucional en materia de educación, establecida en el 2019, que señala que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, no existen planes o presupuestos específicos para su implementación, según un reciente reporte publicado por UNICEF México. En el sector salud para la infancia y adolescencia fueron recortados 4% del presupuesto. Aunque tengamos altas evidencias y revisiones sistemáticas de literatura sobre la importancia de reconocerse plenamente el nexo entre la AIDS y el bienestar integral de la ciudadanía, los estados han incumplido con sus obligaciones. En este año del 2023, de acuerdo con CEPAL, la generación de datos estadísticos en materia de salud sexual y reproductiva y la participación política sustantiva de las juventudes, un compromiso de la medida prioritaria 17, sigue siendo una deuda histórica con las juventudes de la región, ya que los países miembros han omitido sistemáticamente crear plataformas de monitoreo y evaluación de la educación integral en sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos. Es importante señalar la necesidad de una mirada integral de la salud sexual y reproductiva. Los países con mayor grado de cumplimiento en educación integral en sexualidad son los mismos que en promedio cuentan con marcos adecuados de cumplimiento del aborto legal. Y México es un ejemplo de esto y de la desigualdad que existe en los estados. En Oaxaca, por ejemplo, en donde el aborto es legal desde 2019, organizaciones lideradas por mujeres indígenas y afromexicanas han comprobado que no hay presupuesto para implementar servicios de aborto. Repetimos entonces que en América Latina y Caribe contamos con una de las agendas más progresistas y avanzadas en términos de derechos. El Consenso de Montevideo da testimonio de los esfuerzos incansables y la dedicación de los movimientos feministas y de justicia social de América Latina y Caribe, construidos sobre años de incidencia. La sociedad civil jugó un papel fundamental en su creación, diseño y el camino definido para su ejecución. Este énfasis es evidente en el marco del consenso, que subraya la colaboración entre gobiernos y la sociedad civil, tanto para su implementación como para sus evaluaciones posteriores. Por ello, hemos fortalecido a grupos que representan poblaciones afrodescendientes, jóvenes, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas y personas transgénero para monitorear compromisos gubernamentales hechos en materias de salud y derechos sexuales y reproductivos esbozados en el consenso.
pero las conclusiones demuestran que tenemos mucho para avanzar para garantizar el acceso a la AIDS en los países que acordaron su cumplimiento. En el marco del 10º aniversario del Consenso de Montevideo, somos testigos de un tiempo en que una generación entera de niños han crecido sin acceso a educación integral en sexualidad garantizada. Y vivimos episodios de ataques a políticas públicas y protección a la dignidad de juventudes. A pesar del avance en algunos marcos normativos, estos han sido opacados por la incrustación de discursos antiderechos y conservadores, como es el caso particular de Perú, Paraguay, Guatemala y Nicaragua. Frente al contexto regional, nuestro llamado es por el avance del acceso a los servicios de planificación familiar y en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la plena integración de la AIDS en las políticas y programas gubernamentales. Involucrar las juventudes en estos procesos es esencial para garantizar que el contenido y el enfoque de la educación integral en sexualidad corresponda a sus necesidades. En base a estos parámetros, exigimos que los gobiernos se hagan cargo de sus responsabilidades para deshacer las barreras estructurales de acceso a la educación sexual desde la primera infancia. Este es el camino para promover las condiciones para que generaciones presentes y futuras de jóvenes vivan vidas dignas, saludables y libres de distintas opresiones. Gracias. Siempre contra el tiempo. Lamento mucho la presión, pero tenemos varios casos, varias voces expertas, así que nos toca mantener este control del tiempo. Ahora vamos a escuchar el caso de Paola Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador, que como ustedes se darán cuenta, pese a ser un caso que ya llegó a una instancia internacional y tener un fallo, sigue siendo una causa abierta. Este caso fue preparado por el Centro de Derechos Reproductivos, que es una organización internacional no gubernamental, cuya visión es utilizar herramientas legales para promover la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental que todos los estados están legalmente obligados a proteger, respetar y cumplir. Y por CEPAM Guayaquil, una organización social ecuatoriana que trabaja en la promoción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Hoy nos acompaña Sonia Josefina Rodríguez Jaramillo. Ella es psicóloga clínica con estudios de maestría en psicoanálisis y educación y también diploma en educación sexual integral. Es además docente de la Universidad Católica de Guayaquil y actualmente presidenta del directorio de la Fundación CEPAM Guayaquil. Sonia, muchas gracias. Tienes 12 minutos para presentar el caso. Buenas tardes. Realmente es un gusto estar aquí en medio de este desastre mundial. Reconforta estos espacios, estos rostros, estos esfuerzos. Ya me presentaron, soy la presidenta del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres, CEPAM Guayaquil, y vengo a este espacio a nombre del CEPAM y del Centro de Derechos Reproductivos, colitigantes en el caso Paola Guzmán Albarracín y familiares versus Ecuador. Paola Guzmán Albarracín era una adolescente estudiante de un colegio público de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Vivía junto a su madre, su hermana y su abuela en un barrio empobrecido de Guayaquil. En el año 2001, a sus 14 años, empezó a tener problemas de rendimiento académico en matemáticas, corriendo el riesgo de perder el año escolar. Por lo cual acude al vicerrector, Bolívar Espín, un hombre 50 años mayor que ella, quien, aprovechando de esa situación, su posición de autoridad y poder, acosa sexualmente a Paola, abusando de ella en diferentes ocasiones hasta dejarla embarazada a sus 15 años. Paola fue presionada por este agresor para que interrumpiera el embarazo con el médico del colegio. Otro funcionario que también la acosó sexualmente al condicionar la atención médica si ella accedía a tener relaciones sexuales con él. El continuo abuso del que fue víctima Paola y la falta de protección de la institución educativa, del Estado en este caso, pero a través de la institución educativa, la condujeron a ingerir fósforo blanco, diablillo le decimos nosotros, para intentar suicidarse antes de subir al bus escolar en diciembre del 2002.
Al llegar al colegio, ya con los efectos del veneno ingerido, Paola no recibió ningún tipo de atención médica para atender su grave estado de salud y tampoco fue trasladada a un centro médico. Por el contrario, fue obligada a rezar al lado de su agresor para pedir perdón por intentar suicidarse. Doña Petita Albarracín, la madre de Paola, cuando ya se enteró, llega al colegio, la lleva al hospital, pero Paola falleció durante la mañana del 13 de diciembre del 2002 porque el tiempo que tenía de haber ingerido este veneno era letal hasta que recibió la vida. La familia de Paola denunció inmediatamente los hechos ante las autoridades competentes, sin embargo, las actuaciones del aparato estatal fueron insuficientes. Hubo deficiencias en el análisis y manejo de la evidencia recolectada, se libró una orden de detención que nunca fue ejecutada y finalmente el caso fue declarado prescrito en el año 2008. A su vez, a nivel administrativo, establecieron una falta disciplinaria al vicerrector por abandono del cargo, no en base a los hechos que había cometido. Es importante destacar que uno de los informes emitidos por el Ministerio de Educación incluso afirmó que en base a las pruebas recolectadas, Paola estuvo enamorada del vicerrector. Y la misma Corte de Justicia, con claros sesgos de género, esgrimió seducción de parte de Paola. No puedo decir palabras vulgares, pero es lo que dice. En cuanto al proceso civil, la sentencia que estableció una indemnización no fue ejecutada. En el año 2013, el año en el que se acuerda el consenso de Montevideo, se determinó archivar el proceso en el Ecuador. El Centro de Derechos Reproductivos y el CEPAM presentamos en el año 2006 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando estos hechos. En febrero del 2019, la Comisión Interamericana decidió someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La audiencia pública ante la Corte se celebró el 28 de enero del 2020 y el 24 de junio de ese mismo año la Corte emitió su sentencia declarando responsabilidad internacional al Ecuador por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada y a la educación en perjuicio de Paola, así como también por la violación a los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial, la integridad personal de sus familiares y por incumplir su deber de respetar los derechos señalados sin discriminación. En su sentencia, la Corte Interamericana reconoció por primera vez que la educación sexual integral hace parte del derecho a la educación. Determinó que dicha educación debe ser apta para posibilitar a niños y niñas un adecuado entendimiento de las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas, diferenciándolas de actos forzados, de abusos que no son encuentros amorosos y que atentan a sus derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual integral, la EIS, se basa y promueve derechos humanos universales para todos, incluidos niños, niñas y jóvenes. Este proceso hace énfasis en los derechos de todas las personas a la salud, educación, igualdad de información y no discriminación. Aumenta la conciencia entre los y las jóvenes de que tienen derechos propios y que deben reconocer y respetar los derechos de otros y abogar por aquellos a quienes les violan sus derechos. La Corte estableció el plazo de 1 año a partir de la notificación de la sentencia para el cumplimiento de las medidas de relación y las enumero. A. Contar en forma permanente con información estadística actualizada sobre situaciones de violencia sexual contra niñas y niños en el ámbito educativo. B. La detección de casos de violencia sexual contra niños y niñas en ese ámbito y su denuncia. C. La capacitación del personal en el ámbito educativo respecto al abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual. Y D. La provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y o sus familiares. Para lo que el Estado debía adoptar las acciones normativas, institucionales y presupuestarias para la efectiva implementación de las medidas que sean necesarias para cumplir con lo dispuesto.
de lo anteriormente señalado, el Estado cumplió oportunamente con la reparación de carácter individual, más respecto a la garantía de no repetición. El Estado creó una mesa interinstitucional en el año 2021. Sin embargo, no fue hasta febrero del 2022 que, luego de varias insistencias, las colitigantes, el CEPAN y el Centro de Derechos Reproductivos, fuimos convocados a participar en este espacio. Desde ahí se ha trabajado en la formulación de la política pública para la erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo, compuesta por 4 grandes ejes: prevención, atención, acceso a la justicia, reparación integral y generación de información, que fue aprobada en la mesa el 18 de octubre y presentada a la Subsecretaría de Planificación el 7 de noviembre para su aprobación formal e inclusión en la planificación presupuestaria estatal del próximo año. Cabe destacar que el Ministerio de Educación, mediante el acuerdo ministerial del 23 de octubre, creó la Estrategia Nacional de Educación Integral para la Sexualidad en el Entorno Educativo, avances que se quedarían en el catálogo de normativas si no se cuenta con mecanismos de evaluación, presupuesto sostenido y la vigilancia y el control social. El caso sigue vigente y se vincula con las siguientes medidas al Consenso de Montevideo. A. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos. Recomienda la inclusión del enfoque de derechos humanos en políticas públicas para eliminar las desigualdades y el fomento de la inclusión social. Desde este punto de vista, hemos insistido en que la elaboración de la política pública que desarrolla la mesa interinstitucional se alinea a los más altos estándares dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Derechos de la región. B. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ya que insta a los estados a garantizar oportunidades para tener una vida libre de pobreza y violencia, así como la implementación de programas de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral y planificación familiar. A partir de esta medida, el caso demuestra el vínculo directo del suicidio de Paola con la falta de herramientas y acceso a educación sexual integral que permitió la vulneración sistemática de sus derechos. D. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en relación con el literal E, igualdad de género. Estas medidas mencionan la urgencia de promover políticas de salud sexual y reproductiva con el fin de garantizar el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, así como la garantía de acceder universalmente a servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, contienen la vinculación directa con el caso de Paola Guzmán, pues el tribunal determinó la importancia de una educación que posibilita a las niñas y niños un adecuado entendimiento de las relaciones sexuales y afectivas, específicamente en relación al consentimiento para ejercer y desarrollar sus libertades en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Por tanto, la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos va de la mano con las medidas del Consenso Montevideo en relación al compromiso internacional del Estado en promover políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan sus derechos sexuales, que abarcan el derecho a una sexualidad plena, en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respecto a su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y salud reproductiva. Pese a que han pasado 23 años, es evidente la realidad lacerante del abuso sexual en el contexto educativo en nuestro país. De acuerdo a las coordinaciones zonales del Ministerio de Salud, desde el 2014 al 2021 se reportan 12.452 denuncias de situaciones de violencia sexual detectadas o cometidas en el sistema educativo, en la que los agresores fueron 57.6 docentes, 37 docentes y autoridades, 37.9 estudiantes, 4.5% personal administrativo y de limpieza, donde, de acuerdo a medios de comunicación y sociedad civil, el 97% de los casos
de abusos sexuales perpetrados por docentes aún siguen impunes. Más de la mitad de los casos se prescriben, se archivan o proceden únicamente a suspensiones temporales de los docentes, reubicación o amonestación verbal. Los niños, niñas y adolescentes en Ecuador siguen expuestos al contexto estructural que reconoció la Corte en el año 2020, en la cual se ha normalizado la violencia sexual en las instituciones educativas y en la sociedad en general. Por ello es necesario que el Estado ecuatoriano apresure la puesta en marcha de todas las medidas ordenadas por la Corte con el objetivo de evitar que se repita historias como las de Paula. Muchísimas gracias, Sonia. Es realmente escalofriante el caso de Paola. Y aunque hubiéramos querido ficcionarlo, hubiéramos logrado tanta crueldad. Y vamos a escuchar el último caso, el caso del veto presidencial. Vamos a dar una vuelta al reloj de cómo sucede esta historia. A la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Honduras. Este caso va a ser presentado por la Coalición por la Defensa de la Educación Integral en Sexualidad y me voy a atrever a mencionar a todas las organizaciones porque creo que es un esfuerzo realmente increíble. Acción Joven Honduras, Centro de Derechos de Mujeres CDM, Centro de Estudios de la Mujer Honduras, Foro SIDA, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, Movimiento de la Diversidad en Resistencia, Nosotras la Preferimos Sencilla, Red de Filósofas de Honduras, Plataforma Somos Muchas, Reportar Sin Miedo, Somos CDC, We Live Honduras. Presenta Erika García Cárcamo, ella es abogada, activista, educadora, coordinadora del programa Autonomía de Mujeres Jóvenes del Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras e integrante de la Asociación Americana de Juristas, Rama Honduras, del Grupo Estratégico por la Anticoncepción de Emergencia y de la coalición ESI, por supuesto. Erika, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias y gracias a todas, todos y todas por estar aquí presentes. Yo les voy a contar que bueno, en Honduras llevamos una lucha de más de 23 años para que el derecho a una educación sexual integral sea efectivo. Han sido más de 23 largos años en los que se han realizado múltiples esfuerzos de parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Sin embargo, como pasa en toda la región, siempre ha existido oposición desde diversos grupos de poder político, pero también desde el poder fáctico. Entonces voy a presentarles una breve línea de tiempo que incluye únicamente los antecedentes y hechos más recientes. En el 2015, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, organizaciones de sociedad civil y personas expertas, se creó un anteproyecto que se llamaba Ley de Educación Integral en Sexualidad. Este fue creado y fue entregado a la diputada del Partido Libre, Shirley Arriaga, quien lo presentó ante el Congreso Nacional en dos ocasiones, en el 2015 y luego en el 2018. En ninguna de esas dos ocasiones llegó a ser debatido y por lo tanto no llegó a ser aprobado ante el Pleno del Congreso Nacional. A finales del 2022, es decir, el año pasado, teniendo ya la primera presidenta mujer en la historia de Honduras, diversas instituciones estatales y organizaciones de sociedad civil fuimos y fueron convocadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas a una reunión. En esa reunión, los diputados del Partido Libre, Shirley Arriaga, que ahora está en su condición de presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional y también proyectista de la ley, y el diputado Edgardo Casaña, ahora en su condición de presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional y quien dictaminaría la ley, no socializaron que el proceso de la Ley de Educación Integral en Sexualidad sería nuevamente presentado al Pleno del Congreso Nacional. Debo decir, porque es importante saberlo, ya verán por qué, que entre las instituciones gubernamentales que participaron en esta reunión estuvieron representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Y todas las partes que estuvimos presentes tuvimos la oportunidad de revisar el documento y hacer propuestas de mejoras al mismo, gracias a la apertura que tuvo el presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional. Luego, el 7 de marzo de este año, el proyecto de ley fue introducido nuevamente en el Congreso Nacional.
Sin embargo, este proyecto de ley presentado en esta fecha contenía una serie de modificaciones que no fueron ni acordadas ni socializadas con todas las partes que estuvimos involucradas en ese trabajo. Entre esas modificaciones, se destacó el cambio de nombre a Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazo en Adolescentes en Honduras. Ese fue el cambio principal. Aún así, esta ley representaba un avance ante la deuda histórica estatal en esta materia. El 8 de marzo de ese año, un día después de la discusión ante el primer Congreso Nacional, esta ley fue aprobada por el Congreso Nacional. Debo mencionar también que el proceso constitucional en nuestro país incluye ya cómo va a ser la formación, la sanción y promulgación de leyes. Y este establece que al aprobarse una ley por el Congreso Nacional, esta va a pasar al Poder Ejecutivo, es decir, a la Presidenta Xiomara Castro, a fin de que ésta dé su sanción y lo haga promulgar como ley. El Poder Ejecutivo dispone de 10 días para llevar a cabo esta sanción y en caso contrario lo va a devolver al Congreso Nacional y si no lo hace, en ese término de 10 días se va a tener como sancionada la ley y se va a poder promulgar. En los meses siguientes, tras la aprobación realizada en el Congreso Nacional, hubo acciones de parte de instancias estatales que voy a describir en orden cronológico. Son 4 hechos. El primero, la Comisión de Educación y la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional realizaron un conversatorio en apoyo a la ley donde buscaban desmitificar la educación sexual integral. Segundo, el ministro de Educación, que se llama Daniel Esponda, comenzó a hacer algunas acciones erráticas, tales como desaprobar y despedir a un funcionario de la Secretaría de Educación por emitir un oficio sobre laicidad en los centros educativos. Y luego rompió una guía de inclusión de género en el aula, que ya existía, y lo hizo en Televisión Nacional. Tercer hecho, el 29 de junio de este año, el ministro de Educación, el mismo Daniel Esponda, convocó a una reunión en donde fueron invitados organizaciones magisteriales, representantes de la Iglesia Católica, la Confraternidad Evangélica de Honduras, la Academia y otros sectores, y en esta reunión este mismo ministro de Educación, junto al diputado presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, mencionaron que el objetivo de esa reunión era empezar a crear un reglamento de la ley ya aprobada. Pues a casi 4 meses para ese entonces, de la aprobación de la ley, se entendía que esta ya estaba sancionada por el Poder Ejecutivo, pues solo tenía 10 días. Y bueno, solo se estaba a la espera de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Cuarto y último hecho. El 29 de julio de este año, allá casi 5 meses después de la aprobación de esta ley, y tras haberse vencido el periodo para la sanción de la ley por parte del Poder Ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro anunció a través de su cuenta personal de Twitter el veto a la ley, argumentando, y la voy a citar, no cumplir la finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes de acuerdo con las razones expuestas en los fundamentos del veto, decía los secretarios. Sin embargo, no fue hasta el lunes 31 de julio del 2023 que las organizaciones de sociedad civil y los medios de comunicación tuvimos acceso al veto presidencial oficial. Sorprendentemente, este veto expresa que se emitió el 17 de marzo y lleva la firma y sello de recepción por parte del Congreso Nacional en esa fecha, como si fuese hecho hace 5 meses atrás. Por estos 4 hechos descritos, resulta incomprensible que las autoridades del Congreso Nacional que mencioné y el ministro de Educación realizaran en un periodo de casi 5 meses acciones para la construcción del reglamento de la ley cuando esta ya había sido vetada. En teoría, este veto presidencial tuvo que habérseles notificado el mismo 17 de marzo, y eso consta en el sello de recepción por parte del Congreso Nacional. Sin embargo, los hechos demuestran claramente que existen incongruencias. Otra incongruencia más se evidenció en el informe de avance en la implementación del Consenso de Montevideo remitido por el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Esta Secretaría de Estado está a cargo del ministro José Carlos Cardona, quien además es el representante de Honduras en la vicepresidencia de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. Este informe fue enviado el 27 de marzo, 10 días, aparentemente 10 días después de la fecha oficial del veto, ¿no? Fue enviado el 27 de marzo de este año. Y en él se menciona la aprobación de la Ley de Educación Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes como una buena práctica respecto a la medida prioritaria T sobre el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva. Ante este hecho, surge la pregunta,
¿Por qué el 27 de marzo del 2023 la Secretaría de Desarrollo Social envía ese informe de seguimiento con esa información cuando en teoría la ley fue vetada desde el 17 de marzo? ¿Por qué lo hizo si además, según declaraciones públicas del mismo ministro de la Secretaría de Desarrollo Social, desde el 15 de marzo del 2023 él ya tenía conocimiento de que la ley iba a ser vetada? Cabe mencionar que, a partir de la aprobación de la ley por el Congreso Nacional, grupos fundamentalistas antiderechos llenaron los medios de comunicación con mensajes de desinformación y de apología de odio, evidenciando la no comprensión de la ley. Sus principales argumentos giraron alrededor de estar en contra de la ideología de género, como lo llamaron, así como de fomentar ideas transfóbicas y homofóbicas sobre la educación sexual integral. El principal movimiento opositor lanzó la campaña Por Nuestros Hijos, la cual continúa realizando acciones contra la educación sexual integral. Y posterior al anuncio del veto presidencial, el ministro de Educación, Daniel Esponda, se pronunció expresando lo siguiente, y lo voy a citar textualmente. Hemos venido diciendo desde hace algunos meses que la Presidenta de la República y este servidor no íbamos a promover valores que no representaran nuestra cultura y sobre todo los principios de nuestra sociedad. Sigue diciendo, aquí lo más importante es reconocer que los principios cristianos y nuestros valores como sociedad son los que deben marcar la pauta del desarrollo de todas las políticas que se definan en nuestro país. Cierro así. Sobre los fundamentos expuestos en el veto presidencial, fue muy básico y esencialmente ese veto presidencial contiene 2 puntos. Primero, que la ley aprobada, y la cito el veto, adolece de una respuesta adecuada a los valores inherentes a la educación en el hogar, a las oportunas demandas de la comunidad de madres y padres de familia, igual que de científicos y médicos especialistas, en armonía con la Secretaría de Educación, Salud, Desarrollo Social y otras organizaciones del Estado. Cierro así. Y segundo punto, que la ley aprobada, y cito también, debe definir claramente el papel de cada sujeto obligado, integrando a los sectores mencionados desde la formulación de la ley. Cierro así. Estos 2 fundamentos mencionados en el veto presidencial carecen de sentido, por 4 razones. En primer lugar, uno de los principios de la ley vetada es el reconocimiento y valoración de las familias y los centros educativos como espacios de formación de las niñas, niños y personas adolescentes. En segundo lugar, el anteproyecto de ley fue construido por personas expertas. En tercer lugar, la ley vetada ya menciona quiénes son los sujetos obligados para el cumplimiento de esta, y ya son la Secretaría de Educación, la de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo de Educación Superior. Y en cuarto lugar, para la debida profundización y efectiva aplicación de esta ley, la misma ley ya ordena su reglamentación. Y para finalizar, quiero comentarles algunos datos y citas oficiales de la población que se ve afectada ante ese veto presidencial. Honduras es el segundo país de Latinoamérica con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 89 de cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas. Según los datos sobre ingresos hospitalarios de la misma Secretaría de Salud de Honduras, durante el 2022, un total de 1.039 niñas entre 10 y 14 años fueron violadas sexualmente y obligadas a parir el producto de esa violación. Aunado a lo anterior, en Honduras, cada 3 horas una mujer denuncia violencia sexual, violencia que en su mayoría se da contra adolescentes entre 10 y 19 años. De acuerdo al panorama de necesidades humanitarias del 2023, en la actualidad hay cerca de 3.2 millones de personas con necesidades humanitarias en Honduras. De estas, el 60% son mujeres, el 37% son niños y niñas y el 6% personas con discapacidad. Medidas regresivas como el veto presidencial a la ley en mención solo agravaban las condiciones de necesidades humanitarias. A esto debemos añadir otras problemáticas derivadas de la falta de acceso a la información, desencadenando en que cada 9 horas una persona se infecta de VIH en Honduras y que la tasa de incidencia de cáncer de cervix sea de 17 por cada 100.000 mujeres. En conclusión, la educación sexual integral en Honduras representa una deuda histórica que urge sea saldada. Gracias. Tenemos que conseguir que haya más representación de los gobiernos en estas
causas abiertas. Ahora vamos a la última parte de esta conversación para darles la palabra a algunas de ustedes en unos minutos que vamos a dedicar a una conversación con la mesa. Vamos a escuchar en primer lugar a María Soledad García Muñoz. Como yo les contaba, te dije tu nombre completo. Sí, sí, sí. Como yo les contaba, China porque solo para el pasaporte. bueno, estoy leyendo el pasaporte de María Soledad García Muñoz, que no dice lo que voy a contar a continuación. Soledad es abogada, diplomada en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido profesora de Derecho Internacional Público en la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Plata. Fue presidenta de Amnistía Internacional Argentina y presidenta de su grupo de trabajo sobre género y diversidad en esta misma organización. Desde el 2007 al 2023 se ha desempeñado como relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo la primera persona en llevar adelante este mandato. Durante este periodo, además, integró el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador de la OEA. Y más recientemente, no voy a contar otras cosas, las pueden leer en la Gacetilla, ha sido elevada por la Universidad de Georgetown como titular de la Cátedra en Derechos Humanos Robert Drinan S.G. 2023-2024, y además tenemos el privilegio de que conoció de primera mano este caso, así que Soledad, adelante, muchas gracias. Va a hacer referencia al caso de Ecuador de Paola Guzmán Albarracín. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Realmente me siento muy honrada de estar acá y a la tercera fue la vencida de poder participar en una causa abierta. Gracias a la articulación feminista Marcosur. Realmente esta es una iniciativa por demás valiosa y necesaria para poner en la agenda regional los grandes temas que vulneran los derechos humanos de las mujeres, los que me gusta definir como nuestro derecho a vivir libres de pobreza, de violencia y discriminación basada en el sistema sexo-género, ejerciendo plenamente nuestra autonomía sexual y reproductiva. El reconocimiento de los derechos humanos específicos de las mujeres en tratados como la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, el Protocolo de Estambul y de tantas leyes como hemos ido cosechando en nuestra lucha, proviene lamentablemente de las violaciones, también específicas e históricas de nuestros derechos y de nuestra dignidad como humanas. Y es un reconocimiento que nadie nos ha regalado, sino que proviene de la lucha de sucesivas generaciones de mujeres que se han rebelado y nos seguimos rebelando contra la desigualdad, la discriminación y la violencia que sufrimos por el mero hecho de ser mujeres. Y es que la desigualdad que enfrentamos las mujeres es una inmensa causa abierta que requiere no bajar la guardia ni un minuto y acelerar el ritmo si queremos que el aciago pronóstico de ONU Mujeres no se cumpla. Según esta organización, a este ritmo se pueden tardar alrededor de 286 años en cerrar la brecha existente en cuanto a protección legal y eliminar las leyes discriminatorias, o 140 años para que haya una representación equitativa de mujeres en posiciones de poder y liderazgo en el trabajo. Por eso me parece tan pero tan importante este evento en el que me siento en realidad una experta entre muchas expertas. Creo que esta sala está llena de expertas, de expertos, de expertes en hacer realidad los derechos de las mujeres y en luchar contra esta desigualdad. Muy especial también esta causa abierta por realizarse en la conmemoración del 10º aniversario del Consenso de Montevideo, acaso el acuerdo regional más progresista que existe en materia de derechos sexuales y reproductivos, tanto a nivel regional como global, y cómo no acordarme de mis tiempos viviendo en Uruguay que justamente coincidieron con la adopción de ese acuerdo, así que vi los pasillos para su adopción. Y nuevamente ese consenso no nos lo regalaron, sino que proviene de los esfuerzos de las articulaciones feministas, de sociedad civil y estados, para hacer valer unos derechos que suelen estar al filo de la navaja en cuanto a su reconocimiento y protección frente a las resistencias, como hemos escuchado muy bien en esta mesa, de no pocos gobiernos, instituciones y personas que impunemente los niegan. Esta edición de Causa Abierta se centra en un tema de particular importancia y urgencia para hacer valer los derechos sexuales y reproductivos,
cuál es el reconocimiento y protección del derecho humano a la educación sexual integral. Como lo vemos en el informe que nos ha presentado FOS Feminista, quienes mucho felicito por su realización, existe una gran brecha entre lo acordado en el consenso de Montevideo y la situación de los países de la región. Comparto los dos grandes retos que ellas identifican y sumo uno. Desde el enfoque de derechos humanos, el de lograr el pleno reconocimiento de la EIS como un derecho humano en sí mismo, que además hace parte del derecho humano a la educación y del derecho humano a la educación en derechos humanos. Sobre ese tema pude trabajar hace años con CLADEN en un informe con el relator especial sobre el derecho humano a la educación, cuyas recomendaciones también me parecen sumamente vigentes. No las voy a mencionar ahora para poder avanzar, ¿verdad? Pero están en el documento que he preparado para este evento. También ese tema lo abordé de manera constante durante mi mandato como relator especial sobre ética de la CIDH, el cual afortunadamente pude ejercer desde mis ojos feministas. Por ejemplo, en un comunicado público de 2017 sobre la prohibición de la educación con perspectiva de género en Paraguay, subrayamos con la Comisión que es preocupante que la perspectiva de género sea peyorativamente considerada como ideología de género. La perspectiva de género es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, etc. También, en un comunicado público de 2021 con la Comisión, llamamos la atención sobre los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos. De esta manera, el sistema interamericano, con la actuación de los órganos como la Comisión, la Corte, la Comisión Interamericana de Mujeres, se ha ido convirtiendo cada vez más en un espacio de referencia para las causas abiertas de las mujeres. Y nuevamente eso no nos lo han regalado, eso lo hemos conseguido. Y quisiera recordar justamente cómo, gracias a la acción estratégica de los movimientos feministas en el ámbito internacional, se ha conseguido también hacer avanzar la jurisprudencia interamericana género sensible. Y me acordaba mucho cuando pensaba en este evento, en aquella experiencia que compartimos con Lucy Garrido, que está por ahí detrás, en bambalinas, en San José de Costa Rica, hace ya unos añitos, el proyecto Causa Justa, precisamente, liderado por nuestra querida amiga y recordada maestra Gilda Pacheco, quien buscó precisamente generar jurisprudencia género sensible en el sistema interamericano. Entre los casos paradigmáticos que la Comisión y la Corte Interamericana han examinado en relación con los temas propios de nuestra agenda, destaca el que me han pedido comentar y que magistralmente ya ha expuesto Sonia. Me alegra mucho que lo hayan seleccionado para esta edición, porque es sin duda paradigmático y es exponente de la plaga de injusticia de género que nos rodea. Resulta para mí también especialmente significativo el encargo, por cuanto durante mi mandato como relatora especial tuve la oportunidad de brindar mi asesoramiento a la Comisión en este cargo, previo a que fuera examinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual, como lo dijo Sonia, la Comisión decidió elevarlo en 2019. Vale la pena recordar cómo en el informe de fondo de la Comisión, también la Comisión hizo un análisis muy detallado de las violaciones que se encontraban, como una serie de recomendaciones que en aras de la brevedad no voy a mencionar ahora, pero que también merecen ser leídas junto con las de la Corte. Así, la Comisión también encontró violado no solo el derecho a la educación, sino el derecho a la salud. Y esa es una de los desafíos que me parece que tenemos en el litigio estratégico en casos como el de Paola frente al sistema interamericano, porque a mi juicio, experto también y técnico, el caso también ameritaba declarar la violación del derecho a la salud, como lo habían solicitado las peticionarias. Al respecto, pues podríamos mencionar el párrafo 116, que no voy a leer, del informe de fondo de la Comisión en el cual tuve la posibilidad de trabajar. Por su parte, la sentencia de la Corte puso fin a la vía judicial interamericana y estableció estándares y recomendaciones de fundamental importancia, tanto para el caso concreto como para muchos otros que suceden en Ecuador
y en toda la región, porque efectivamente, como muy bien lo dijeron, esta sigue siendo una causa abierta, más allá del tristísimo caso de Paola. Y es por ello un caso icónico que da luces sobre cómo deben actuar los estados para prevenir, investigar, sancionar y reparar hechos similares. Mis comentarios los quisiera resumir en el ratito que me queda en 3 aspectos. La relevancia e impacto del caso, en primer lugar, la relación con el Consenso de Montevideo y otros instrumentos de derechos humanos, y la importancia de las estrategias feministas integrales para hacer una serie de recomendaciones que puedan hacernos pensar entre todas en cómo hacer de este caso también un leading case de nuestras acciones. En cuanto a la relevancia e importancia del caso, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hayan examinado por primera vez un caso sobre violencia sexual en el ámbito educativo contra un adolescente. Así, los órganos del sistema debieron aplicar la perspectiva de género y de interseccionalidad en el análisis de cómo los hechos del caso vulneraron las obligaciones de derechos humanos contraídas por Ecuador con el sistema interamericano. La sentencia también supone avances importantísimos para los derechos de las mujeres, adolescentes, niñas, en cuanto a la especial protección de las niñas, niños y adolescentes en contextos educativos. También en cuanto a la educación sexual y reproductiva como derecho esencial para prevenir la violencia sexual. Así, la Corte por primera vez estableció que el derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación. También el caso representa un avance para el sistema interamericano en cuanto a determinar que las capacidades evolutivas de las niñas y adolescentes incluyen su capacidad emocional y social para asumir comportamientos sexuales en conformidad con las responsabilidades y los roles que ello conlleva. Por otro lado, también la Corte analizó los estereotipos de género que ya se han mencionado, y en mi opinión, como lo decía, los hechos del caso también ameritaban declarar violado el derecho a la salud. El impacto del caso en Ecuador y en el propio sistema interamericano ha sido alto, lo cual demuestra, por ejemplo, el hecho que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha generado un micrositio especial e incluso una infografía para la difusión de su sentencia, y recomiendo mucho echar un ojo a esa infografía. Y voy a pasar directamente mencionando que, por supuesto, esta sentencia tiene una relación directa con el Consenso de Montevideo y otros instrumentos internacionales, y nos dan la pauta de cómo relacionar las distintas herramientas, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, en pos de nuestras agendas estratégicas. Y esta es una de mis observaciones también, la importancia de reforzar nuestras estrategias feministas integrales, incluyendo el litigio estratégico y la implementación de sus resultados. Paso pues a las recomendaciones, que son 5, y me perdonará si me tomo un minutito más, porque además el dichoso bicho del COVID me dejó la secuela de perder el aire cuando hablo, así que eso espero que me lo tenga en cuenta la doctora. Entonces, son 5 grandes recomendaciones, entre comillas, que pongo en realidad a consideración para que las pensemos juntas. En primer lugar, identificar claramente con las litigantes las recomendaciones de la Corte que siguen sin cumplirse en el caso, en especial las de carácter estructural, generando una acción nacional y regional para exigir su cumplimiento al Estado ecuatoriano, tanto en los aspectos concretos como estructurales del caso. Hay una causa abierta para las niñas y adolescentes ecuatorianas y en la región. En segundo lugar, preparar un documento sobre las lecciones aprendidas en el litigio del caso que sirva de manual para impulsar otros similares y para generar una estrategia integral de incidencia y litigio sobre la educación sexual integral en la región a través de una nueva causa justa que yo llamaría Gilda Pacheco Reamuno, y seguro que Lucy va a estar de acuerdo conmigo, tomar de referencia las acciones que la propia Corte identifica en su recientemente publicada infografía sobre el caso. En tercer lugar, impulsar una audiencia temática ante la Comisión y aprovechar espacios ante comités, procedimientos son para posicionar fuertemente la agenda de la EIS
y los derechos sexuales y reproductivos a partir de los estándares del caso Guzmán Albarracín. En cuarto lugar, trabajar en una ley modelo para la AIDS en las Américas, en una acción articulada con órganos de la OEA como la CIM, SUMESEPI, que está acá representado por Patricia, la CIDH y las agendas relacionadas de Naciones Unidas, tenemos también a UNFPA en la sala, así como un programa de asistencias técnicas a los estados de la región para su adopción e implementación, que no haya excusas para no implementar la ley que se pueda adoptar. Y en quinto lugar, para nosotras las feministas y las defensoras de derechos humanos, lo simbólico es muy importante y lo hemos comprobado, ¿verdad? Entonces yo creo que no lo hay todavía y alentaría que declaremos un día regional e internacional Paola Guzmán Albarracín por la educación sexual integral. El mismo podrá coincidir o no, lo pensamos, con el 14 de agosto, declarado a partir del caso en Ecuador como Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas. Estos comentarios son necesariamente un ejercicio de memoria para con las víctimas del caso, Paola, su mamá Petita, su hermana Denise, a quienes expreso mi más profundo respeto y admiración, como también a las organizaciones y abogadas que lo litigaron a nivel nacional e internacional. A todas ellas, muchas gracias por no permitir que la causa de Paola quede abierta en su justicia. Gracias por seguir luchando contra la violencia en el ámbito educativo. Todas estamos con vosotras y sentimos este caso como propio. Todas somos Paola, Petita y Denise, ni una Paola menos por la violencia machista y la inacción estatal. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Creo que muy iluminadoras tus recomendaciones y nos da un montón para discutir. Vamos a ir cerrando por parte de la mesa y tenemos finalmente a Sonia Montaño Videira, a quien creo que muchas de nosotras conocemos. A mí me encanta cómo Sonia se describe hoy en día. Sonia es socióloga de origen, feminista de convicción. Fue fundadora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer CIDEM en 1983, responsable de las primeras políticas de género de 1992 en Bolivia y directora de la División de Asuntos de Género hasta el año 2015. Pero actualmente Sonia piensa, escribe y protesta. Creo que es sobre todo lo que Así que bienvenida Sonia, que nos va a comentar el caso de Honduras, de nuevo en contexto con el panorama general. Gracias, Anita. Saludo a todas las personas que están aquí aguantando estas ganas de conversar y preguntar y opinar. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero, agradecer la invitación a las compañeras de Causa Abierta. Afortunadamente, quienes me han precedido me están ahorrando una serie de temas que me hubiera gustado abordar, pero creo que ha sido un gran acierto juntar los casos del Ecuador y de Honduras, porque el uno pone la lupa muy cerca de la víctima y el otro lo que está haciendo es mostrarnos el engranaje institucional que hace posible el análisis de la visión del engranaje institucional. Y efectivamente es en estos dos escenarios que las mujeres nos movemos para enfrentar la discriminación, la muerte, la violencia y también protegernos, porque en ambos lugares, en lo íntimo que es la familia o la escuela, o en lo más público que es el Estado y el gobierno, enfrentamos riesgos diferentes, pero de similar impacto sobre la vida y los derechos humanos. Me había pedido, cuando me invitaron a hacer esta presentación, que haga una serie de comentarios y que luego trate de hacer algunas recomendaciones respecto de qué le podemos pedir a los gobiernos, a la sociedad civil, etc. Bueno, el ahorro del tiempo consiste precisamente en que quiero felicitar tanto a las compañeras que han hecho el estudio macro, que me parece
vale la pena leerlo, hay que aprovecharlo y sacarle la última gota de inteligencia que hay ahí, porque creo que ya el estudio contiene una serie de recomendaciones posibles ante condiciones que permitan de alguna manera llegar a los poderes públicos. Entonces creo que realmente el estudio nos da cuenta de un panorama general, es lo que está ocurriendo, podemos ver las tendencias que hay en la región, pero al mismo tiempo, por el carácter tan riguroso de las descripciones y de los aportes que ellas hacen, no da pie a que podamos sacarle alguna palabrita que lo convierta en ideología de género. O sea, yo creo que se ha cuidado tanto el lenguaje y la rigurosidad y los fundamentos, que yo diría que un estudio de esa clase nos ayuda y ya es una buena, esa sí es una buena práctica, porque es la forma como yo creo que hay que documentar las denuncias. No hay muchos adjetivos, tiene mucha sustancia y tiene mucha información. Creo que eso vale la pena mencionar. Respecto al caso de Honduras, ya le hemos escuchado a mi tocaya, y creo que realmente el caso también, a pesar de lo dramático que es y lo conmovedor que nos toca, uno da cuenta de que casi uno tiene ganas de decir, bueno, así es. No es una situación excepcional. Lo que las colegas de Ecuador han relatado no es algo ajeno. Pasa, como se dice, en las mejores familias, ¿no? En los mejores países, parafraseando esa idea. Es algo que podríamos cambiar fechas y nombres y probablemente encontrar ejemplos de la misma naturaleza que muestran los problemas de fondo que yo he tratado de enumerar para vincular estas condiciones muy particulares, micro, digamos, con el panorama general que nos han dado las colegas del foro. El fondo del problema, en mi primer comentario es lo que es la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Y esto tiene que ver con la cultura política de la región. Es algo que los latinos y las latinoamericanas tendríamos que estar avergonzadas, porque somos como la mejor expresión de que aquí, en nuestros países, se puede decir de todo. Y se puede firmar hasta la CEDAW, como de hecho se ha firmado y ratificado y no cumplido, como los distintos consensos. Entonces, creo que ahí, a pesar de que todas las cosas tienen como una doble arista o triple, o a veces, por un lado hay un lado luminoso en los consensos, hay un lado luminoso en las declaraciones, está toda la energía que aquí se ha señalado, las luchas de las mujeres, todos los pasillos que están llenos de historias, de alianzas, de convencer a quienes uno no pensaba que podía convencer, y de pronto se le abrió la luz y la ministra que había sido del Opus Dei, pero ese día se convenció y firmó el consenso, ¿no? Entonces creo que hay muchas historias, hablábamos con alguna amiga hoy, quizás es bueno también hacia adelante, yo sé que todos son recursos y tiempo, pero tenemos que documentar los procesos de construcción de los consensos, de las declaraciones, de toda la lista de tratados de derechos humanos. Todos tienen una historia. Y dentro de esa historia hay líderes feministas, algunas presentes y otras no, pero que podríamos tener algunos concursos. Ojalá la Claxo nos pueda ayudar a hacer concursos para documentar y estudiar y presentar cómo han sido los procesos, cómo es la cocina de los consensos, ¿ya? No solamente el plato final, sino el tema de las cocinas. Pero vuelvo al tema de marcar este rasgo de la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. El caso de Honduras podría ser patético realmente, porque cuando uno veta una ley, o sea, algún politólogo o politóloga
tendría que analizar, o sea, qué pasa en el ámbito de los derechos reproductivos, pero pasa con los temas de vivienda, pasa con los temas de... Es decir, esta es la forma como funciona la política y lo político en América Latina, que es, digamos, la región que yo más conozco. No sé el Caribe cómo les va, pero creo que esta es como la lógica de funcionamiento del sistema político, en la que, como muy bien nos relataban en el caso, pueden jurar por la Santa Madre y la Virgen María y por todos los santos de los que efectivamente creen, pero a la hora de los que hubo, van a ir y van a decir: yo cuando no puse mi firma. O sea, ese nivel de deterioro delincuencial de lo político que estamos viviendo en la mayoría de nuestros países. Entonces creo que este es un tema que realmente entonces los argumentos con los que se ha vetado la ley realmente hablan más de la ignorancia de quienes nos gobiernan. O sea, ya no tienen ni siquiera un mínimo de vergüenza para escribir algo que parezca serio, ¿no? Algo que parezca serio, porque van a mostrarles a sus nietitos: esta es la ley que yo veté. No le van a poder mostrar a los nietos la ley que vetaron, porque qué vergüenza, ¿no? Nada. Esto se va a ocultar. Esto aparece parte como de la historia oscura de la política regional. El otro rasgo de la brecha entre lo que se dice y lo que se hace es el de se acata pero no se cumple. Quizás es la cosa más colonial que hemos heredado, porque así hacían los españoles cuando llegaban a la colonia. Sabían que los reyes aprobaban unas leyes para los indios que no se iban a cumplir, pero no importaba. Tú podías obtener un pergamino simplemente con aprobar una ley que luego no se cumplía. Y lo que está pasando, yo quiero, de la manera más autocrítica posible, porque vuelvo a decir, todo lo que estoy afirmando quizás tiene matices, no es blanco y negro, pero hay una especie de devoción por las leyes de la que las feministas tenemos que tratar de escapar. Es decir, todo puede ser ley, ¿no? Y tenemos unas leyes en el tema. Para el caso de Honduras estuve revisando, y claro, por ejemplo, la CEDAW y los tratados internacionales dicen, y el consenso de Monterrey, dicen todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, cuando Anita me dice, bueno, a ver, ¿qué recomendación le hacemos a los gobiernos? Uno puede decir, punto 1, pongan en marcha los sistemas de transparencia, rendición de cuentas, presupuesto, instituciones. Hay una cantidad de cosas en el nivel meso, ¿ya?, que podemos hacer. Pero yo creo que también tenemos que entrar en el ámbito más de la democracia institucional, y la cosa es aprender a votar. Porque nosotros estamos eligiendo a quienes se van a reír en nuestra cara. El otro tema que quiero tocar es cómo a veces con esta energía tan grande por hacer leyes y más leyes, asumimos unos prejuicios y supuestos que no tienen evidencia empírica como la que nos ha presentado la compañera, que es pensar que una mujer presidenta va a ser más abierta a nuestros derechos. Esto es la prueba, y de esta hay muchas más que pruebas positivas, digamos. Entonces, la evaluación de lo que estamos haciendo las mujeres en el poder. Evaluación comparada, porque eso no basta. Claro, las primeras mujeres siempre son reinas, porque la primera presidenta, la primera no sé qué. Pero a ver, comparémosla con la Merkel, y entonces ahí ya está jodida. Quiero decir, aquí hay una cosa que es el tema de el prejuicio sobre la mujer. Hay que recordar a Magali Pineda, que decía: no queremos mujeres con bigotes, ¿no? La otra es
no solamente que la mujer podría tener algo como más encantador y sensible porque es madre y tal, sino que la izquierda, la mujer izquierdista ya parece lo máximo, pero francamente, si miramos los informes del anterior consenso de Montevideo, ya vemos que los izquierdistas habían sido tan fallutos como los derechistas, a los que no los queremos mucho. Entonces, aquí hay un problema de que asociar mujer con izquierda y pensar que con eso podemos avanzar con más leyes que luego no se van a cumplir, creo que nosotras necesitamos hacer una reflexión sobre la relación política y feminismo, sobre cómo repensar el tema de la autonomía política. Yo creo que es otra vez un tema de dos caras, porque hay que entrar a la política, pero no para que nos coman, ¿no? Ni para que nos tapen la boca. Entonces, ¿cómo lograr que la paridad, que por ejemplo se ha avanzado, tenemos cada vez más mujeres presidentas, pero el mejor mujer presidente es el Boric, que ha puesto mujeres de verdad y feministas en su gobierno? Entonces, el tema de cómo, no solamente en el lenguaje, como se decía esta mañana, mujeres y feministas, hay que agradecerles a las feministas, nos decían esta mañana, me parece súper bien, pero no es solo eso, es que el feminismo, si bien es un patrimonio de las mujeres, hoy en día tiene que ser un pensamiento crítico de la sociedad, ¿no? Y entonces, creo que ahí lo que está pasando nos está mostrando realmente lo que tenemos que revisar. Otra cosa que me parece quizás una de los desafíos intelectuales que tenemos con el consenso de Montevideo es que el tema de la interculturalidad, ¿no? Porque, claro, hemos luchado mucho para que se reconozcan las distintas culturas, pero el mismo argumento del patrimonio cultural tiene el gobierno de Honduras para decir nuestra cultura está siendo vulnerada. ¿De qué cultura? ¿Qué estamos entendiendo por valores culturales? Y cómo se filtra a veces en nuestra idea de igualdad que tenemos las feministas como igualdad sustantiva y universal y con todas las interdependencias posibles, pero cómo eso de alguna manera en algunos de nuestros debates como feministas se filtra el tema de la interculturalidad. Entonces tenemos que convivir con los señores que piensan que hacemos ideología de género y con quienes entendemos que el género es precisamente todo lo contrario. Entonces la convivencia entre opuestos en un consenso que no explicita necesariamente qué se está entendiendo por cada cosa, nos lleva a veces a un callejón sin salida, porque empezamos a usar palabras que no son conceptos. Porque en el consenso no todas las palabras son conceptos que tienen el rigor y la importancia necesaria, pero lo planteo solamente como una necesidad de reflexión. Creo también que hay algunas cosas. Esta mañana cuando vi la reunión de mucho tiempo me emocioné porque creo que esta es otra buena práctica. La diversidad aquí representada, el respeto, la capacidad de escucha. Lo que dijo Sergio Galván esta mañana, a mí me conmovió mucho porque yo venía, por edad y por vejez y porque soy leona, a veces me molesta mucho cómo nos peleamos las feministas, cómo nos hacemos daño, cómo nos maltratamos entre nosotras. Y creo que ahí hay una llamada así, realmente honor a mis canas, y que tenemos que ser capaces de reproducir este tipo de encuentros, este tipo de espacios, donde el diálogo marque y donde no incurramos en la cancelación ni en el rechazo. Porque yo creo que todas aplaudimos porque hemos sufrido. En algún lugar de nuestras vidas hemos sufrido algo parecido. Entonces, creo que esto, cuando me decía la Anita, ¿qué puede hacer la sociedad civil? Sigamos haciendo esto. Esto está bien hecho, hay que mejorarlo. Pero no hay una receta así como ya, a partir de ahora todas dialogamos.
No, esto es así. Aquí hay que analizar qué ha pasado, en qué capacidad de liderazgo ha funcionado para que esto funcione. Eso es lo que tenemos que como sistematizar, que nos gusta tanto, ponerle un poquito en las casillitas, en los cuadraditos y mandar a USPA para que nos siga financiando, ¿no? Pero yo creo que es tratar de ver que hay unas cosas que están en marcha, como esta, y probablemente otras más, que cada una reproduce en su escenario, que tenemos que empezar a sospechar un poco más de nuestras propias convicciones. Una de esas es matarnos para que vayan mujeres a la política y nos hagan así. O sea, no basta ser mujer. Y la izquierda tampoco, yo lo siento, que yo he sido casi guerrillera, o sea que tengo derecho a renegar de mi pasado izquierdista cuando veo que están pasando cosas como eso. Entonces ya me ha pasado la hora, Danita, y tenía cosas que voy a poner en el texto final y agradezco la invitación. La verdad, yo no sé lo que acepta moderar si les toca interrumpir a la gente que lo tiene entretenido, pero bueno, también queríamos un par de minutos para que 3 o 4 personas del público pudieran o hacer un comentario, o reaccionar, o hacer una pregunta. Si nos da tiempo al final, 1 minuto para cada una si quiere un mensaje de cierre. Y Pamela Pérez de la Red Blanca. No, todas argentinas no. Vayan, negocien allá las argentinas. Voy a rifar una argentina. Voy a empezar con Pamela. ¿Hay micrófono? Sí. Te lo voy a pasar. Les pido que sean súper breves porque el whisky se está calentando. No hay whisky. Compañeras, Pamela. Te invito a sentarte. Buenas noches ya para todas, todos y todes. En honor a eso de las nuevas formas y de las cosas que traemos acá. Muchas hace rato nos compartieron en el espacio del foro de sociedad civil y recién entrando aquí, qué hubiera pasado en sus vidas si hubiera habido educación sexual integral en la adolescencia, en la juventud. Y bueno, vamos a leer algunas declaraciones fuertes y la experiencia un poco como de esto también, porque en la conversa muchas nos dijeron la reflexión de su vida. No me hubiera casado, no hubiera abortado y cosas complejas. Entonces solo voy a permitirme leer, algunos textos, y también mi compañera Sam. Una vida con menos violencia, armonía con el cuerpo, el alma y el espíritu, más real y menos cuentos de hadas, mucha alegría, una vida más chingona y menos culpable. La hubiera pasado mejor, con menos miedo, menos inseguridades y mayor disfrute. De haber tenido conocimiento de esto a temprana edad, no hubiese permitido ser tocada por alguien mucho mayor que yo. Haber tenido acceso a la ESI habría sido muy útil para poder reconocer los síntomas o las señales de alerta sobre el abuso psicológico y físico sexual que sufrí en mi primera relación romántica. Quizás al tenerla no me habría culpado de lo ocurrido durante tantos años. Si todas las niñas, niños, adolescencias tuvieran acceso a la ESI, no tendría que poner mi cuerpo y esfuerzo realizando activismo. Estaría descansando. Hubiera reconocido y aceptado más tempranamente mis formas de relacionarme sexoafectivamente y mi pansexualidad. Y por acá tenemos una pequeña pancarta que hicimos con las juventudes en un picnic que tuvimos en la mañana, y también son como qué significa la ESI en la actualidad, pensando en también
en que es algo necesario, como ya pusieron por acá las causas abiertas, y que tenemos que tener acceso a la ESI todas las personas, todos, todes, todas. Como último, vamos a poner en la parte de acá, sabemos que no podemos pegar cosas en las preciosas paredes del hotel, entonces vamos a poner en la parte de acá las experiencias por si al salir quieren tomar una y leerla, porque no podemos leer todas, pero van a estar de este lado. Muchas gracias a las compañeras de la sexuales y reproductivos por intervenir de otra manera. Ya se la rifaron, vaya a hacer Robertino y luego la compañera que está acá atrás, súper breve, por favor. Súper breve, felicitarlas porque nos pareció un trabajo impecable, o sea, me encantó en la mañana lo de Mira que te miro, y esto es otro capítulo también impecable. Como profesora de Derechos Humanos, feminista de la Facultad de Derecho de la UBA, invitarlas, me encantaría que en algún momento se pusieran de acuerdo para pasar por la universidad y poder compartir algo de esto con nuestras alumnas de Derecho, con nuestros alumnos, porque me parece súper pertinente para un trabajo, digamos, también de incentivar a nuestros estudiantes, a abordar de esta manera la mirada y la perspectiva del trabajo jurídico que hacemos. Gracias. Hola, Génesis de las mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Yo solo quiero reivindicar y pues los casos creo que son de la cotidianidad de todos nuestros países, pero siendo Colombia uno de los casos que acaba de aprobar la despenalización del aborto hasta la semana 26. También quiero contarles que, hasta la semana 24, perdón. También quiero contarles que durante el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno fue negada por la bancada conservadora la política pública de salud sexual y reproductiva, así que al día de hoy no tenemos política pública, pero reivindicar como una mujer negra joven que creció con el consenso de Montevideo como un marco normativo, la necesidad de empezar a hablar, y yo sé que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero como una mujer negra, creo que una discusión que tenemos que poner sobre la mesa es la justicia sexual reproductiva para las mujeres afrodescendientes, que implica pensar en cómo las mujeres negras hemos sustentado estos sistemas capitalistas con nuestra reproducción durante tantos y tantos años. Yo pensé que se habían puesto de acuerdo, pero aquí me están regañando que porque así no se hace, entonces 10 segundos. Porque además te digo, el pasaporte española, de que no soy Bueno, yo voy a tomar una cosa muy rápido de lo de Sonia, porque me encantó la presentación de todas, pero me encantó lo de Sonia porque puso lugar en la política feminista, que me parece que es un tema de la actualidad descomunal. Y voy a decir dos cosas. Una, el fetichismo de la legislación. O sea, de qué manera corrernos de ese lugar, y hablo por el caso argentino, de tener una ley IBE, que después tenés el problema que es condición necesaria, pero no es suficiente. Y porque después tenés el problema de la implementación, y por otro lado, la ley de educación sexual integral no se implementa y lleva años. Entonces, el problema del fetichismo me parece que ahí lo tenemos que discutir mucho. Y la segunda cuestión, algo que vos planteaste, es la relación entre la política y lo político. La política como la instrumentalización y lo político como la reconstrucción del lazo social. Y me parece que eso, las feministas tenemos mucho para pensar y para aportar. ¿Viste que iba a ser corto? Espero que todas hayan notado su nacionalidad. Bueno, compañeras, acá muy generosamente todas nuestras presentadoras, para quien quiero pedir realmente un aplauso por el no van a hablar más acá, solo en el cóctel, entonces yo voy a cerrar con tres cosas muy puntuales. La primera, yo creo que estos casos son suficientemente ilustrativos sobre la necesidad de transformar esa matriz que parece tan necesaria de la educación integral en sexualidad en esta región, porque la que tenemos hoy
en la base para violencia contra mujeres y niñas, para la perpetuación del embarazo en niñas y adolescentes, para el aborto inseguro, para la violencia en las escuelas, no funciona, por lo menos esos valores culturales no funcionan. Lo segundo es decirles que estos casos no son meros casos. Para nosotras, causa abierta es una causa abierta, son muchas causas. Ustedes pueden encontrar toda esta información disponible en la página web, los casos, los comentarios de las personas expertas en todos estos años, de todos los países a los que hice referencia, y creo que está claro que habría que seguir también con la idea de las causas nacionales, porque lo que hacen es revivir o reavivar las conversaciones que traemos al ámbito regional. Creo que nos llevamos un desafío inmenso en términos de pensar en narrativas que contesten a estos grupos antiderechos que están, entre muchas otras cosas, llevando adelante acciones que, como dice el estudio de FOS, vetan esas leyes que están siendo aprobadas, que aparentemente tienen contenidos que podrían funcionar, por no hablar de la falta de financiamiento en la territorialización de la política. Yo creo que, además de todo, llevaremos estas causas, como hemos hecho en los eventos anteriores, a la CEPAL. Ustedes van a poder leer esto en los pasillos de la CEPAL. Esperamos que también lo lean los gobiernos, que es a quienes realmente queremos llegar. Y quiero cerrar de nuevo agradeciendo primero a FOS por el espacio que nos abrió en este auditorio, también el cóctel al que las invitamos, que será en la terraza, y por supuesto al Fondo de Cooperación de Naciones Unidas por creer en el trabajo no solo de la articulación feminista Mercosur, sino de todas estas redes y todos estos países que, como queda claro, lo damos todo en todo lo que hacemos. Muchas gracias.